semana se realizó la cumbre contra los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. El Papa Francisco cerró esta cumbre en el Vaticano y dijo que llevará a los abusadores ante la justicia. En un largo discurso, el pontífice argentino comparó la plaga de los abusos sexuales a menores con las prácticas paganas del pasado de ofrecer seres humanos y reconoció que se trata de un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes. Más allá de que, digamos, desde el punto de vista del clero, tienen tribunales propios, hablemos un poco de cómo es la justicia en nuestro país con respecto a los delitos en general. Los delitos prescriben a nivel general en 5, 10 o 20 años. Esto quiere decir que si se denuncian después de que sucedieron en 5, 10 o 20 años, depende de los mínimos y máximos que tenga la pena adjudicada a ese delito, prescriben, o sea, no se pueden denunciar después de esos máximos de tiempo. La mayoría de los delitos prescriben a los 10 años. La pena máxima de abuso a un menor ronda los 12 años. Y un delito de 12 años de pena, entonces, prescribe a los 10 años. O sea que, digamos que después de 10 años de cometido el delito de abuso sexual, ya no se puede denunciar en Uruguay. Le consultamos por este tema al abogado Andrés Ojeda y nos dijo que, si bien es así, se evalúa caso a caso. Bueno, el monseñor Carlos Colazzi, obispo de Mercedes, estuvo en Roma en esta reunión de todos los presidentes episcopales del mundo que fue convocada por el Papa Francisco. Seguramente ustedes habrán visto las imágenes. Y justamente para abordar el tema de abusos sexuales. Llegó hace muy poquito a Uruguay. Le damos la bienvenida desde Vespertinas. Ahí lo estamos viendo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, recién llegado del viaje, de este encuentro que terminó el pasado domingo en la Ciudad del Vaticano, con la misa que presidió el Papa y donde estábamos presentes todos. Pero lo más importante, ya para entrar en lo que ustedes esperan que yo les diga, lo más importante fue que una verdadera cumbre, eran 114 presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo, estaban también superiores generales, mayores de congregaciones religiosas, y también los patriarcas de las iglesias orientales. Un encuentro indudablemente de una enorme magnitud y que, si les parece, de entrada le digo una triple impresión que tengo del encuentro. Sí. En primer lugar, un encuentro de un evento eclesial de enorme magnitud y trascendencia. La iglesia reunida en torno a un tema. Segundo lugar, un tema dolorosísimo, gravísimo, que en el fondo el Papa hasta empleó en palabras como monstruosidad, de cosas sucedidas, de cosas que indudablemente no deberían existir, han existido y existen, no deberían darse, se han dado y se dan, en el cual miembros de la Iglesia consagrados han cometido este tipo de abusos con menores, y cuando hablamos de menores estamos hablando de 18 años para abajo. Es decir, estamos delante de una situación de mucho dolor, de mucho pedido de perdón a las vítimas y a Dios, que se manifestó esto en la celebración de pedido de perdón que tuvimos el sábado de tarde en San Pedro, en Roma. Monseñor, yo creo que esas dos dimensiones ya, sí. disculpe que lo interrumpa, Sí. pero le quería preguntar porque el Papa Francisco fue muy, digamos, le dio mucha importancia, obviamente, a todo esto que está pasando y dijo que se van a tomar cartas en el asunto, que se va a combatir, digamos, esto que está sucediendo. Pero ¿cuáles son las acciones concretas más allá de, obviamente, bueno, todos los discursos que se dijeron? Bueno, delante de todo lo que es la sensibilidad y haber escuchado testimonios, pero terribles, de personas que fueron abusadas en su momento, se han manifestado algunas cosas bien concretas. Sale en estos días una guía de actuación para todos los obispos del mundo, para que nuestra actuación sea todo igual. En segundo lugar, indudablemente que cuando aparece un caso hay que remitirlo a la justicia. Nosotros en el Uruguay ya lo venimos haciendo del año 12 con el protocolo aprobado por la Conferencia Episcopal. Delante de casos que se hicieron dando. Nosotros también aquí hemos tenido la habilitación de un número telefónico para recibir denuncias en la conferencia episcopal, pero el Papa quiere una guía concreta de actuación por parte del episcopado, de todos los obispos del mundo, para que actuemos todos de la misma manera delante de esto que él ha tratado y lo ha calificado con esos
adjetivos calificativos que son, de modo de ver, clarísimos. La guía, Eso, segunda cosa que yo veo de sí. perdón, la guía Sí. concretamente, Sí. es un protocolo. La guía O sea, es- ¿en qué va a consistir? Porque en realidad Bueno, uno de los grandes nosotros problemas, perdón, una cosita que quiero aclarar, uno de los grandes problemas que tiene este tema es que como hay una justicia de la Iglesia Católica que va en paralelo, digamos, a la justicia ordinaria de cada país, los casos se han ido derivando mucho hacia ahí. Y entonces también pasa que los obispos, digamos, lo que pasan es eso hacia la justicia del Vaticano y no hacia los casos, ¿no? Y no hacia la justicia ordinaria. Ese no, tema, ese tema va a estar en el protocolo. Perdóneme, el protocolo. Sí. El protocolo va a estar, y ya le estoy diciendo que en el Uruguay está desde el año 12. No, yo lo sé eso, Nosotros pero en general. debemos, lograr que, en general, eso no ha estado en todos los países del mundo. Por eso. El Papa Francisco ahora lo ha tomado con total claridad. En segunda cosa que es importante, hay que saber distinguir entre protocolo, guía de actuación de los obispos, que será el Vademecum que va a salir, y por otro lado, que en todas las conferencias episcopales nos estamos esforzando por tener guías de prevención de estos hechos. Nosotros en Uruguay en este mes de marzo o en la próxima asamblea de la conferencia episcopal van a quedar prontas las guías que ya se están experimentando en todas las diócesis del país. ¿En qué el cual consisten? todos los agentes pastorales de la iglesia, en eso son guías prácticas, criterios de actuación para la defensa del menor y la prevención del menor. Entonces, esa guía de actuación que dentro de poco ustedes las van a tener, porque va a estar en la página web de la Conferencia Episcopal, van a ser los criterios concretos que en una parroquia, en un colegio, en todas las instituciones de la Iglesia, se van a llevar o vamos a llevar todos adelante para prevenir, para que esto no suceda nunca más. Es decir, aquí hay una resolución explícita tomada en Roma, pero que viene desde hace muchísimo tiempo. Para nosotros un recordar lo que siempre hemos dicho, no se debe dar. Y si se diera un solo caso, ya estamos delante, como dijo el Papa Francisco, de una monstruosidad. Así que cuando todavía se ve que eso es un mal que ha quejado y sigue aquejando a la Iglesia en varios lugares del mundo, más preocupación, y por algo este encuentro que el Papa Francisco convocó en la Ciudad del Vaticano. Monseñor, Yo vengo en este sentido triste por el tema, indudablemente. Toca el dolor de la Iglesia, toca el corazón de la Iglesia, toca lo que significa la defensa del menor, toca lo que significa el niño, el menor, el adolescente. Bueno, tocando todo eso, yo vengo por otro lado y digo, bueno, pero gracias a Dios, la Iglesia también, movida por esta iniciativa del Papa Francisco, va a tener criterios claros en todo el mundo para actuar todos de la misma manera. Monseñor, ¿hay denuncias en nuestro país? Anualmente, ¿cuántas denuncias hay? Y me queda un poco la duda de lo que decía Valeria, ¿cómo es esto en nuestro país? ¿Hay una legislación paralela donde las denuncias se resuelven dentro de la Iglesia? Bueno. ¿O actúa la justicia? No, yo no hablaría de la palabra paralela, sino complementaria. En el ámbito de la Iglesia, si ya se da un caso, una denuncia, empezamos a actuar el protocolo, pero lo primero que decimos es, vaya a presentar esa denuncia a la justicia civil. Y la justicia civil va a hablar del tema, va a tratar de hacer los procesos que tenga que hacer, hablará o no hablar de indemnizaciones, lo que tenga que decir. El proceso interno de la Iglesia después va a la conducta de aquel miembro de la Iglesia, sobre todo si es un clérigo, en los cuales ha habido casos que ha llegado hasta la reducción al estado clerical, es decir, la expulsión del sacerdocio. O sea que las cosas van, yo diría que son como complementarias desde el punto de vista desde la Iglesia. La justicia civil tiene la total autonomía y libertad de actuar, pero la justicia de la Iglesia actúa de esa manera complementaria con los dos organismos. Monseñor, otra de las cosas que de los dichos, digamos, recogidos por la prensa del Papa Francisco es que indicó la necesidad de mayor cuidado a la hora de la formación y en la selección de los candidatos al sacerdocio. ¿Nos podría comentar un poco más de esto? ¿Cómo no? La Iglesia tiene siempre criterios generales que se llama normas básicas para la formación. Una palabra bien clara es la ratio en el cual se van formando los nuevos sacerdotes. Este tema, el Papa Francisco lo ha puesto de manifiesto, debe estar muy presente en la formación de los nuevos sacerdotes. Entonces, es un criterio también formativo, preventivo, para que estas cosas
no se vuelvan a dar, porque esto toca la credibilidad, toca la desconfianza, toca en el fondo la fe sencilla del pueblo de Dios, que es la que tenemos que nosotros que preservar, alimentar desde de los criterios que vienen de la acción de la Iglesia, pero sobre todo con la palabra del Señor. La Iglesia existe para anunciar la buena noticia del Señor y estas cosas contradicen lo que es nuestra misión. Por eso es dolorosísimo. Hemos tenido hasta una celebración de pedido de perdón el pasado sábado y bueno, a decir verdad, quiera Dios que esto nunca más se dé. Muy bien, Monseñor Carlos Colassi, muchísimas gracias por estar en Vespertinas, recién llegado a Uruguay, y bueno, y esperemos cómo sigue todo este asunto de lo que se resolvió en este encuentro. Gracias a Dios he llegado muy bien y me encontraron justito porque prácticamente acabo de llegar aquí a la sede de la Conferencia Episcopal recién llegado al aeropuerto. Muchas gracias y a las órdenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me asombra un poco, ¿no? Que en nuestro país, por lo pronto, se tome la buena medida de llevarlo a la justicia directamente. Hay un tema ahí y no que encubrir, digamos. Hay un tema ahí que no hablamos, pero es los obispos en realidad son jerarcas. Y entonces cuando un obispo es el que comete el abuso sexual o cualquier tipo de delito, digamos, es un problema porque no hay... Claro. ¿A dónde hay que ir? No hay nadie superior, digamos. ¿No? Claro. Igual, importante para resaltar, o sea, digamos, las acciones que determinaron que se van a llevar a cabo, esta guía de actuación para los sacerdotes, digamos. También, bueno, esto de denunciar a la justicia y no a la justicia vaticana, no quedarse solo con lo de la justicia vaticana, porque si no pasa lo que decíamos, ¿no? Que pasan los sacerdotes a reclusión en distintos centros, como si fuera un convento de clausura, digamos, pero para sacerdotes. Y quedan protegidos. Quedan recluidos, protegidos ahí, además. orando. Quedan protegidos. Exactamente. Para que tengan una la idea, guía de prevención. hay 600 denuncias al año por pederastia en el Vaticano, son en 10 años 6.000, ¿no? Muy fuerte. Para tener una referencia. Sí, bueno, y ayer el número 3 de la Iglesia Católica fue enjuiciado y encontrado culpable en Melbourne, en Australia, por abuso sexual.